Maishapa, Yandeyarata Penderoasa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la 14ª clasificación. La número 14. Chicos, 14 ya estamos, de los 28 que nos falta. No se me cansen. Ñereko, omombe uva, oikua, pona uva. Que significa modo narrativo inverosímil, concepto. Oje shauka, o ñemombe uja, ba e oye kwa, pona uva. Hoy poru ñeeku, da ye, tena imombukuja, ye. Que traducido quiere decir, el modo narrativo inverosímil indica una acción poco creíble o no parece ser verdadero. Utilizan las partículas da ye o su apócope ye, que son átonas. Da ye y ye significa, se dice que, dicen que. Te enviará ejemplos. El primer verbo que tenemos, yabuh, es un verbo oral que significa equivocarse. Tenemos los pronombres personales de raranguete, she, de, ja, ñande, ore, pen, ja, cuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o, ñande, ya, porque el verbo es oral. Se le agrega el lexema o verbo, yabuh, y la partícula del modo narrativo inverosímil, da ye, átona, por eso se acentúa el verbo. Y se conjuga así. She ayabu da ye, dere yabu da ye, hae o yabu da ye, ñande yabu da ye, orero yabu da ye, pepe yabu da ye, hae cuera o yabu da ye. Que traducido quiere decir, dicen que me equivoqué, dicen que te equivocaste, dicen que se equivocó, dicen que nos equivocamos, dicen que nos equivocamos, dicen que se equivocaron, dicen que se equivocaron. Nos vamos en el segundo verbo. Moi es un verbo nasal que significa poner. Nuevamente los pronombres personales de raranguete, las partículas de número y persona, pa, puja, abaite, ñandeña, porque el verbo es nasal. Se le agrega el lexema o verbo moi y la partícula del modo narrativo inverosímil da ye. En este caso no hay necesidad de acentuar porque el verbo ya lleva una tilde nasal. Y se conjuga así. She moi da ye, dere moi da ye, hae o moi da ye, ñandeña moi da ye, orero moi da ye, pepe moi da ye, hae cuera o moi da ye. Que traducido quiere decir, dicen que yo puse, dicen que tú pusiste, dicen que él puso, dicen que nosotros pusimos, dicen que nosotros pusimos, dicen que ustedes pusieron, dicen que ellos pusieron. Te enviarán ejemplos. Les traje 3 oraciones. La número 1, Yasuya tere oikoye o pivo asayepute, que traducido quiere decir, se dice que Yasuya tere anda desnudo por la siesta. La número 2, onse daye pujarekue luison, que traducido quiere decir, dicen que sale a la noche el luisón. La número 3, oye daye rehasara moyupi hawirupi no me eiva poa, que traducido quiere decir, se dice que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. En estas 3 oraciones, los verbos oiko, onse y oye con las partículas del modo narrativo inverosímil da ye y su apócope ye, indica una acción poco creíble o no parece ser verdadero. Oikoye se dice que, onse da ye dicen que sale, oye daye se dice que. Así termina nuestra lección de hoy. Ya,